Muy buenas tardes y bienvenidos de nuevo todos y todas a vuestra casa del Oráculo de Delfos 700. Hoy vamos a ofrecer un vídeo sobre psicología y en concreto sobre gestión emocional, gestión de las propias emociones. La cuestión es qué hacer con nuestras emociones cuando estas emociones nos pueden incomodar, molestar o incluso en algunos casos incapacitar. ¿Qué hacemos con nuestra tristeza? ¿Qué hacemos con nuestra ansiedad? ¿Qué hacemos con la ira, con la frustración, etcétera? Bien, sobre esta cuestión que la podemos incardinar dentro de lo que es la inteligencia emocional o la aplicación, diríamos, de esa dimensión de la inteligencia que consiste en no en la comprensión de la realidad ni en las cuestiones abstractas o lógicas, sino en la cuestión del afrontamiento y del trabajo y de la gestión de nuestra vida afectiva, de todos nuestros estados afectivos, ¿no? Fundamentalmente, en términos generales son los sentimientos, las emociones y las pasiones, aunque en un sentido ordinario casi siempre solemos hablar solamente de emociones, ¿no? De ahí que digamos inteligencia emocional. Bien, al respecto de qué hacer con el tema de las emociones, yo voy a afrontar dos cuestiones o voy a plantear dos ideas fundamentales. En primer lugar, diríamos, a desmitificar esa división de emociones que se hace muchas veces entre la gente entre emociones positivas y negativas. La gente suele considerar por lo general como positivo aquello que es placentero y como negativo, pues aquello que es doloroso, ¿no? Porque podemos decir que todo el mundo de los estados afectivos abarca como un arco muy amplio, en uno de cuyos extremos estaría el placer o el bienestar, y en el extremo contrario estaría el dolor, el sufrimiento. Y de un extremo al otro, pues ahí se van dando todas y cada una de las emociones que constituyen nuestra vida afectiva y nuestro psiquismo emocional, ¿no? En palabras de Leer, nuestro fondo endotímico. Entonces, pues en el aspecto de las llamadas, yo digo que mal llamadas emociones positivas, pues tenemos, no sé, la alegría, el humor, el bienestar, la paz, la serenidad, la satisfacción. Y en el lado contrario, pues tendríamos eso, la melancolía, la tristeza, la ansiedad, el nerviosismo, la desazón, la desesperación, el miedo, etcétera, la ira, la agresividad, la vergüenza, la repugnancia. Hay muchísimas emociones. Pero la mayoría de la gente las suele llamar positivas o negativas en función de cómo se encuentran al respecto de ellas, ¿no? Si una emoción me resulta agradable la consideramos positiva, si nos resulta desagradable la consideramos negativa. Pero yo entiendo que esto es una forma errónea y poco inteligente de comprender la cuestión de nuestra vida emocional. En primer lugar, porque cuando decidimos que algo es bueno o malo en función de cómo me siento, al respecto de lo cual, significa que la instancia desde la que estoy juzgando las emociones es una emoción misma también. Por tanto, si estoy juzgando desde la emoción, de alguna manera podríamos decir que pues mi racionalidad o mi objetividad puede estar quedando nublada, ¿no? Porque allí donde yo quiero tomar decisiones o quiero gestionar mi vida afectiva, mis estados afectivos, debo tener en cuenta, por supuesto, los mismos estados afectivos, obviamente, no los voy a desatender, pero no puedo darle la espalda por completo a la razón, ¿no? Y a la dimensión racional de la inteligencia, que sería la que podría aportar pues algo de distanciamiento o algo de objetividad y, por supuesto, pues cualquier cariz que sea mínimamente científico tiene que ser también racional. Por tanto, la primera crítica contra ese calificativo de bueno o malo, o positivo o negativo, va por esta línea de que se hace solamente desde la emoción misma, no se tiene en cuenta otras instancias que también forman parte de nuestra vida mental, de nuestro psiquismo, y algunas de ellas son absolutamente imprescindibles, como la dimensión racional de nuestra inteligencia. Y por otro lado, porque las emociones, más allá de cómo nos hagan sentir, tienen una función en nuestro psiquismo. Entonces, en concreto, aquellas que normalmente nos suelen desagradar, las llamadas emociones negativas, que yo prefiero llamarlas dolorosas o molestas, para no ponerles un adjetivo calificativo que sea despectivo o que sea propiamente descalificador, cuando se tienen siempre por algo, por alguna razón. Normalmente todo lo que tiene que ver con el mundo emocional, en montones de ocasiones y en mucho espacio, por decirlo así, escapan al control de nuestra razón. Eso quiere decir que muchas veces nos sentimos como nos sentimos por razones que pueden estar más allá de nuestra propia conciencia racional, ¿no? O, dicho de otro modo, con términos psicoanalíticos, por razones inconscientes. Pero cuando esto sucede así, eso quiere decir que hay una parte profunda de mi ser que por medio de esa emoción me está avisando de que algo debe cambiar. Luego, toda emoción negativa es un motivo de aprendizaje, es un objeto de conocimiento. Si me siento mal es que algo va mal. Por tanto, antes de rehuir la emoción, que es lo que suele ser una buena mayoría de gente,
debería atenderla para ver qué me está diciendo esa emoción. Por otra parte, calificar como buenas emociones solo por eso de ser placenteras podría también inducirnos a error, porque a veces, llevados por ese placer o por esa euforia, por esa alegría, a veces se pueden tomar decisiones erróneas. Una emoción placentera puede, bueno, en un caso extremo podría llegar incluso a fastidiarnos la vida, ¿no? Porque podamos decidir o hacer cosas en función de esa emoción que no sean precisamente las que más nos convengan en ese momento, ¿no? Y yo creo que los ejemplos creo que pueden ser variados y múltiples, y cualquier oyente se los puede estar imaginando. Del mismo modo, desde el lado contrario, las emociones negativas siempre llevan una enseñanza dentro. El poeta decía: desdichado del hombre que nunca ha tenido que sufrir, pues no ha aprendido nada, no conoce nada, y es bastante aceptado comúnmente por la mayoría de los, bueno, no solo de los pensadores, sino también de los psicólogos y de los especialistas, que aunque el placer nos agrada más, obviamente el dolor nos enseña más. Normalmente el dolor suele ser un maestro mucho más eficaz que el placer, y por tanto las emociones que llamamos negativas, y que yo prefiero llamar dolorosas o incómodas, son emociones que debemos atender en cualquier caso, porque nos están diciendo que algo en nuestra vida o en nosotros debe cambiar o debe mejorar. Entonces, intentar eliminar una emoción o intentar rehuirla antes de atenderla y preguntarle qué es lo que nos está queriendo decir, para mí es una opción poco inteligente en términos emocionales. No es, digamos, no es lo ejemplar en inteligencia emocional. Eso por otro lado. Por un lado, perdón. Por el otro lado, un buen número de personas, quizás sea esta la reacción más normal y más extendida, ante el dolor lo que intenta hacer es huir. Rehuirlo, resistirse, negarlo, mirar para otro lado, rechazarlo o reprimirlo. Esto es una especie de caramelo envenenado, porque es como un pacto con el diablo. Yo dejo de sentir ahora mismo esta emoción y me creo erróneamente que por no estar sintiéndola en este momento, o por engañarla, por eludirla, eso va a desaparecer. Pero eso no desaparece porque las emociones, como cualquier otra cosa de nuestro contenido psíquico, no son sino energía. La emoción es una cosa fantasmagórica, espiritual, esotérica. La emoción es una pulsión energética, como lo son los instintos y como son cualquier pensamiento y cualquier contenido psíquico de nuestra mente. Por tanto, la energía, como dice la termodinámica, ni se crea ni se destruye, se transforma, pero no la podemos eliminar. Entonces, cuando tenemos una pulsión energética, que es una emoción, y me niego a verla o me niego a experimentarla, no desaparece por arte de magia. Lo que estoy haciendo es reprimirla, es decir, la estoy sepultando, la estoy ocultando en lo más hondo de mis conscientes, pero ahí va a estar. Y si no la dejo salir y no la libero, con el tiempo posiblemente se puede pudrir. Y lo que es peor, puede influirme negativamente, porque puede estar condicionando otros sentimientos o pensamientos o visiones mías del mundo o decisiones, y me puede influir conscientemente, ¿no? Suele ser lo que solemos llamar en mayor o menor medida los traumas, ¿no? Y la influencia de los traumas en nuestra vida psíquica y en nuestras decisiones y en nuestras acciones. Por tanto, cuando tenemos una emoción dolorosa, ¿qué debemos hacer con ella? ¿Cómo la podemos gestionar? En primer lugar, antes de eliminarla, deberíamos ver qué es lo que nos está queriendo decir. Fritz Perls, uno de los principales padres de la terapia gestáltica, nos decía que si la emoción es de tristeza, normalmente nos está indicando una falta de amor. Si es de ira, nos está indicando una falta de libertad. Y si es de miedo, nos está indicando una falta de seguridad. Si, por ejemplo, nuestras emociones se acercan a una de estas tres, tristeza, amor o ira, deberíamos ver si en nuestra vida y en nuestro momento presente puede estar habiendo algún tipo de problema, déficit o carencia de amor, de libertad o de seguridad, y actuar en consecuencia. Una vez que seamos capaces de, por medio de un poco de introspección, averiguar qué enseñanza o qué aprendizaje nos puede estar queriendo transmitir esa emoción, entonces sea el momento de liberarla. Pero para liberar o drenar una emoción no podemos sencillamente resistirnos. Es decir, es que no podemos eliminarla. La emoción hay que atravesarla, hay que vivirla, hay que hacerla consciente. ¿Y cómo somos conscientes de una emoción? Sintiéndola, sin más. O sea, eso, como lo dicen pues, grandes psicólogos, como por ejemplo Antonio Blay, o grandes pensadores o pensadoras como Mónica Caballé y otros muchos, no hay forma de liberar una emoción dolorosa que no sea atravesándola y pasando por ella. ¿Cuál es el problema con el que nos solemos encontrar la mayoría de los hombres y de las mujeres? Porque habitualmente no estamos acostumbrados a centrarnos en el sentir, sino que cuando sentimos algo lo retroalimentamos con el pensamiento. O sea, yo tengo una emoción negativa e inmediatamente esa emoción me mueve a pensar, me voy a tirar de condicionamientos mentales del pasado, y con ese pensamiento lo que hago es retroalimentarla e incrementarla, aumentarla. Pero claro, así no la dreno ni la libero.
¿no? Un ejemplo, supongamos que estamos hablando de una emoción de rabia, de ira, de agresividad, ¿no? Eh, Alguien me ha hecho algo o me he sentido muy dañado por alguien, me siento enormemente disgustado, cabreado, me siento iracundo, me siento con muchísima agresividad que me está haciendo daño por dentro, pero me pongo a pensar negativamente de esa persona. Y empiezo a tirar del pasado, a rebobinar y a decir, ve, otra vez, siempre igual, siempre es que esta persona es así, fulano de tal. Claro, cuando yo a la emoción le añado pensamiento, eso es como echarle gasolina al fuego. Lo que hago es aumentarla. Y como la mayoría de las personas suelen estar acostumbradas a incrementar la emoción por medio del pensamiento y eso les hace sentirse aún peor, pues entonces toman las de Villadiego y lo que suelen hacer es resistirse o negarse a la emoción, es decir, rehuirla. Que viene la tristeza, pues, no, no me quiero sentir triste, no, yo no puedo estar triste, no me permito estar triste. Que viene la agresividad o la ira, no, yo no me puedo sentir así, eso es malo además, eso es de mala persona, no me permito la ira. O no me permito el miedo, no puedo ser cobarde, no puedo tener esta falta de confianza, ¿no? Hay un rechazo permanente en una buena mayoría de personas por falta de formación psicológica que les hace actuar en términos de inteligencia emocional de un modo menos inteligente, porque primero no se resuelve el problema, después solemos aumentar aquello a lo que nos resistimos, aumenta, se mantiene, se conserva e incluso se engrandece y sobre todo no aprendemos nada de esa experiencia. Por tanto, cuando tenemos una emoción negativa, lo que debemos hacer es aprender a centrarnos en ella, localizarla en el cuerpo, en qué parte de mi cuerpo siento este miedo, esta rabia, esta desazón, esta ansiedad. Seguramente el cuerpo me va a contestar, me va a decir, a veces de modo muy claro, otras veces un poco más difuso, pero siempre voy a notar en algún sector más privilegiado o más preponderante de mi organismo que la emoción me está haciendo algo. O se me pone la boca del estómago, o me agita el pecho, me agita la respiración, o me hace sentir como una especie de sobrepeso en la espalda, o un nudo en la garganta, algo notaré seguramente. Pues me concentro ahí como si me concentrase en la respiración y me limito exclusivamente a sentirla. Siento esa tristeza, me permito estar triste, me permito sentir esa tristeza, ese dolor o esa ansiedad. La siento, pero no le añado ningún pensamiento. Y cada vez que me venga, la acojo, la recibo con los brazos abiertos, incluso le digo, bienvenida tristeza, bienvenida ansiedad, aquí estoy para observarte, para contemplarte, y así es como conseguimos liberarla. Si no la alimentamos con el pensamiento y no la aumentamos, pero tampoco la rechazamos, esa pulsión de energía en que consiste la emoción pasará por nuestro psiquismo y entonces se drenará, se liberará y saldrá. Lo conveniente es antes haber averiguado por qué la sentíamos y qué tipo de enseñanza o de aprendizaje nos quería transmitir. Si eso es imposible o ya lo hemos logrado y no tiene sentido seguir sintiéndonos mal, pues entonces habría que entrar en ese trabajo de concienciar la emoción y de sentirla, de experimentarla. ¿Por qué experimentar la emoción es lo único inteligente en términos de inteligencia emocional? Pues porque es la única manera de poder comprender y comprobar que yo no soy mis emociones, yo no soy mis contenidos psíquicos. Cuando yo alimento la emoción con el pensamiento, sin darme cuenta, de modo automático acabo identificándome con la emoción. Entonces me confundo con la emoción y la reacción de mis conscientes es cronificarla. Me creo que esa emoción va a estar siempre ahí y digo, es que yo siempre soy ansioso, o es que yo tengo esta tendencia a la melancolía, casi siempre estoy triste, o es que yo soy muy iracundo, me enfado con muchísima facilidad, siempre estoy cabreado, tal. Eso ocurre porque me he identificado con la emoción, me he confundido con ella y eso lo he hecho por culpa del pensamiento. Cada vez que con mis condicionamientos mentales previos alimento una emoción, diríamos, la enquisto, la cronifico y lo que es peor, no me distingo de ella. Entonces, claro, si me identifico con ella, mi consciente graba el mensaje de que yo tengo que actuar así porque yo soy así. Pero eso obviamente es un error. Y del mismo modo, como yo digo a mis alumnos, del mismo modo que cuando tengo un dolor de cabeza, no me confundo con el dolor de cabeza, o si tengo náuseas, no me confundo con mi vómito, sé que yo no soy mi vómito, pues cuando tengo una energía, una pulsión energética de emoción negativa, no me confundo con ella. Sentirla es la única manera de saber que yo estoy en otro lugar, en el lugar del que toma conciencia, del que se da cuenta de la emoción. En ese sentido, capto en mi yo profundo que yo estoy a salvo. Yo no soy mi tristeza, yo no soy mi ira, yo no soy mi miedo, yo no soy mi ansiedad. Yo soy un observador que deja que eso esté, que eso ocurra cuando tenga que ocurrir y que eso pase. Bien, una vez que experimento esta emoción, lo bueno es intentar aprender a situarla, a ponerle nombre, a saber localizarla, a saber cuál es, para tenerla en cuenta y poderla conocer otra vez que venga y saber cómo tratarla y saber sobre todo qué tipo de mensaje me está transmitiendo dicha emoción. Y luego ya lo ideal sería, pues si tengo suficiente capacidad como para permitirme un mínimo de extroversión o de confianza, por lo menos con alguna gente, pues poderla comunicar.
Muchas personas son reacias a compartir su vida emocional porque piensan que como que así valen menos, ¿no? Es como una especie de desnudo, ¿no? Que no me gusta que vean que soy vulnerable, no me gusta que vean mis zonas oscuras, no me gusta que vean la gente que tengo debilidad, pero eso es una trampa del ego. Nuestro peor enemigo siempre es el ego, y entonces reconocernos en nuestras limitaciones sencillamente nos hace también distinguirnos de ellas. Yo tampoco soy mis limitaciones, como no soy mis emociones. Al revés, ese crecimiento en humildad lo único que me puede aportar es lucidez, conocimiento mayor, mejor y más profundo de mí mismo, y sobre todo pues una capacidad o una apertura a los demás, donde también permito que los demás se puedan ver reflejados en mí, porque en el fondo no somos tan distintos. Cuando los demás ven también nuestras vulnerabilidades, nuestras debilidades, también nos valoran ahí y nos conocen y nos comprenden mejor. No tiene sentido que le sigamos el juego al ego intentando fingir lo que no somos. Por eso, lo último, una vez que hemos sentido la emoción, la hemos localizado en el cuerpo, le hemos puesto un nombre, hemos averiguado el mensaje que nos quería transmitir, puede ser compartirla. Esto no tiene por qué ser al final, también puede ser al principio o en el durante, pero hombre, no digo yo que vayamos a ir por la calle con un megáfono, ¿no? Pero por lo menos a gente que esté más cerca de nosotros, con la que podamos tener confianza, o gente que pensemos que nos pueden ayudar, pues es una manera también de que nos ayuden, sobre todo si nos conocen, a descubrir cuál es ese mensaje que la emoción nos está queriendo transmitir, en vez de estar fingiendo delante de los demás que somos Superman o Superwoman. Bueno, pues dicho esto, de momento lo vamos a dejar aquí por hoy. Como siempre, si te ha gustado el vídeo, puedes compartirlo o puedes darle a me gusta. Y si quieres participar o dar alguna opinión o preguntar alguna duda o lo que sea, puedes hacerlo en comentarios porque estás en tu casa. Muchas gracias por todo, una vez más, como siempre, y nos vemos en el próximo vídeo.